Saludos y bienvenidos a Para Servirle, el espacio informativo sobre organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. En esta ocasión dialogué con Michael Fernández de Caras con Causa, organización que comenzó hace más de 14 años y se dedica al desarrollo comunitario en Puerto Rico. Actualmente trabajan en 7 comunidades en el área de Guaynabo y Cataño, con diferentes proyectos de desarrollo comunitario, educación y ambiente. Los invito a conocer más de Caras con Causa en todas sus redes sociales y en su página web. Los pueden apoyar con donaciones recurrentes o también con tiempo voluntario para que ellos puedan continuar su apoyo a estas comunidades. Como siempre, aprovecho esta oportunidad para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr. Ahora sí, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Michael Fernández de Caras con Causa. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Michael Fernández de Caras con Causa para hablar de su organización, lo que están haciendo en Puerto Rico, cómo comenzaron y obviamente darle a ustedes para que conozcan a otra organización haciendo impacto aquí en nuestra isla. Michael, bienvenido a Para Servirle. Muchas gracias. No, gracias a ti por el ratito y por la oportunidad, ¿verdad? De darle a nuestra audiencia que conozcan de lo que ustedes hacen en Caras con Causa. Para hablar, ¿verdad? De la organización desde el principio, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿verdad? ¿Qué es la organización y cómo comenzaron? Pues Caras con Causa es una organización que trabaja en la base comunitaria para estimular el desarrollo económico y comunitario a través de la educación y el medio ambiente. Y específicamente estamos en el área de Guaynabo y Cataño y llevamos 13 años trabajando en esta área. Empezamos, yo creo que por casualidad, éramos un grupo de estudiantes de universidad que teníamos muchas ganas de poner en práctica lo que estábamos aprendiendo sin tener que esperar a ser grandes o profesionales, porque vemos que hay muchas problemáticas y que en teoría debería haber la posibilidad de solucionarlas, pero que no pasaba. Y pues vamos a ver cómo empezamos a hacer nuestros propios proyectos por el lado, y la idea era pues en los tiempos libres, en los periodos de receso académico, hacer proyectos. Y tenía un enfoque internacional en un origen. Había proyectos en Puerto Rico y en Latinoamérica. Llegamos a trabajar en 7 países distintos, pero intervenciones cortas, ¿verdad? De 1, 2, 3 semanas, y hacer proyectos puntuales, pero siempre basándonos en lo que escuchábamos de la comunidad y lo que identificaban los líderes comunitarios, y viendo que nosotros pudiéramos hacer eso de una manera recíproca, sin que fuera como que pues vamos a sentirnos aquí como que estamos ayudando y salvando a medio mundo, sino aportando, ¿verdad? Y siempre en el área de educación, ambiente y empoderamiento comunitario. O sea, que por darte un ejemplo bien básico, en Guatemala trabajamos con poblaciones indígenas mayas que habían sido desplazadas por un huracán, y allá desafortunadamente todavía hay como un esfuerzo bien grande por tratar de cultural a la población maya y hacerlos más blancos o lo que sea. Pues nosotros tratábamos desde la cultura de ellos, apoyarlos a ellos, y ayudamos a crear salones, crear huertos, hacer proyectos de reforestación, todo lo que ellos identificaran. Y en Puerto Rico fue bien parecido, era encontrar proyectos puntuales de alguna iniciativa comunitaria que nosotros pudiéramos ir como voluntarios y ayudar. Pero pues decidí quedarme a tiempo completo. Entonces ahí fue que se complicó la cosa, y es como tú puedes hacer de tu profesión una vida de amor y de servicio a los demás. Y hemos encontrado la manera, ¿verdad? Con muchas personas que han trabajado con nosotros a través de los años, de poder hacerlo. Y lo más obvio es que, y sobre todo hoy en día, es que en Puerto Rico hace falta. O sea, ¿cómo es posible que en el 2022 nosotros estamos hablando de problemáticas que llevamos 70 años que supuestamente se iban a resolver, y todavía hay problemas de educación, todavía hay problemas de pobreza, hay una crisis climática, una crisis energética, alimentaria, de violencia, y pues uno puede escucharlo en la radio y sentirse mal o indignado, y de vez en cuando puedes participar en alguna manifestación, que es importante hacerlo, pero ¿cómo tratamos de meterle mano? A través de canales cívicos. Y yo creo que las organizaciones sin fines de lucro pues son esa oportunidad, porque
sin estar dentro del sistema puedes trabajar para tratar de mejorar el sistema, pero tampoco sin estar atado a unos principios del sector privado que no están alineados tal vez con elementos de justicia social. Entonces, además de que viajar a Latinoamérica se complica cuando te casas y tienes hijos. O sea que Detalle ahí, importante. esa parte pues estaba bien atada también a nuestra juventud, pero fue transicionando y madurando para lo que estamos haciendo hoy en día ahora. Y una pregunta, hablando un momentito ahí de ese tema de Latinoamérica, porque no sabía ese comienzo, ¿no? Que es bien interesante. ¿Cómo llegan a, por ejemplo, a Guatemala? ¿Cómo fueron esos pininos de llegar a salirse de Puerto Rico, buscar esos países y poder ir a apoyar ahí en esa juventud? Sí, yo la primera vez fue por casualidad porque había una iglesia que iba a ir y yo había participado con otra iglesia de ciertas misiones y me encantó la experiencia cultural, la parte histórica. Nosotros tendemos a mirarnos en términos de la relación con Estados Unidos, pero tenemos tantas similitudes con Latinoamérica y una historia compartida, obviamente. Y entonces fue como una experiencia brutal, me gustó un montón y que tal vez ahí hay unas necesidades mucho más marcadas que se pueden atender más rápido que aquí. Y un ejemplo sencillo es, necesitas un salón adicional, pues nosotros podemos hacer de fiestas en la casa de mi papá, regalar chavos y nos da para comprar los materiales de construcción que hacen falta para montar el salón. Aquí pues están las escuelas y es más complejo, ¿verdad? Tratar de atender alguna de las problemáticas. Entonces, pues en ese primer viaje identificamos comunidades, nos gustó un montón, queríamos seguir haciéndolo y decidimos convertirlo en un grupo estudiantil. Y la única razón, y te digo que es un accidente porque la única razón por la cual nosotros nos incorporamos fue porque para comprar pasajes más baratos, pues los compras de 10 en 10, pero para comprarlos de 10 en 10 alguien tiene que dar un tarjetazo y si no tienes un tarjetazo, pues necesitas una cuenta de banco. Y para tener una cuenta de banco corporativa, pues tienes que ser una corporación. Pues entonces nos incorporamos, pero en verdad no, o sea, era como algo que estábamos haciendo en el momento, pero aprendimos tanto. Sí, tuvimos la oportunidad de contribuir, pero aprendimos un montón y nos dimos cuenta que en realidad en Puerto Rico estamos bendecidos. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que tenemos con todos los problemas que tenemos. Hay una posibilidad de cambio. Y entonces desde nuestra preparación, ¿cómo nosotros podemos contribuir a ese cambio? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Que me parece interesante porque a veces uno como que jamás imagina que algo de a lo mejor de una vez con un par de panas como tú estás contando se puede convertir en lo que tú dijiste hoy en día, pues un 100% una organización, un trabajo, ¿verdad? Que continúa. Sí. Hablando, mencionaste que ustedes están específicamente en Guaynabo y Cataño, llevan 14 años en esas comunidades. ¿Cómo llegan a Guaynabo y Cataño y qué particularmente hacen allí? Bueno, la realidad es que la manera en que llegué la primera vez fue porque la parroquia a la que yo asisto apoyaba un centro comunitario que habían fundado dos monjitas. Súper. Entonces, pues así fue que yo conocí a la comunidad Vietnam, que está en la frontera de Guaynabo y Cataño. Por eso sí que siempre hablamos de Guaynabo y Cataño. Y Eso es ahí entonces, por la cárcel federal, ¿no? sí, exactamente, coger la salida de la cárcel federal y hacer la 165 en dirección a Toa Baja y Dorado, pero coger la primera salida y todo ese sector. Y eso fue establecido en el periodo de industrialización de las migraciones del campo a la ciudad en los 40 y los 50 y 60 y se crearon estas comunidades espontáneas. Y Okay. entonces, aunque ha habido mucho progreso, todavía hay mucha pobreza y desafortunadamente una pobreza cíclica y generacional. Entonces, pues, después de grande, yo me gradué de la universidad y yo empecé a ir al labor voluntario. Yo era maestro, llevaba a mis estudiantes a ayudarme a dar tutorías en el centro y expropiaron el centro de tutoría para hacer un proyecto de hotel. Y expropiaron ilegalmente a 400 familias de la comunidad de Wow. Vietnam. Wow. Entonces, eso fue como un jamaquión bien grande. Dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Estas personas tienen derecho igual que todos los demás y efectivamente se les estaban violando los derechos, se estaban violando dos leyes. Y ahí como que todo empezó y es como, pues ¿qué hace? ¿Qué uno hace? ¿Verdad? Y cuánto uno puede sacrificar. Y digo puede porque tienes que tener la posibilidad, teniendo el apoyo y los recursos para poder dedicarte a algo que la remuneración no es lo principal, Exacto. pero también que es lo que uno se atreve a hacer.
Y eso nos ha llevado por este camino de entonces tratar de crear un centro de tutorías en una marquesina para sustituir ese vacío, organizar a la comunidad para resistir el proceso de expropiación y conocer seres humanos extraordinarios que son mis mentores todavía, y es porque estaban dispuestos a sacrificarse por el bien común. Y entonces empezar a analizar y entender que es que hay la raíz del problema es bien profundo, pero todo parte por la desigualdad al acceso de servicios de calidad, específicamente de educación. Y ahí pues era pues, como que el proyecto de tutoría, y como siempre hacíamos cosas de ambiente, pues empezamos con las cosas de ambiente y vas desarrollando las relaciones con los líderes y las comunidades. Dice, bueno, aquí hay posibilidades de hacer un cambio, vamos a recurrir a esas experiencias de, académicas de desarrollo comunitario, que fue lo que estudié, y vamos a empezar a montar un proyecto. Ya estábamos incorporados, o sea que en teoría ya tenía el andamiaje para ayudar a la comunidad a montar este centro que iba a ser una participación mía temporera. Pero tenía el andamiaje y pues decidí hacerlo a tiempo completo, intentarlo, a ver si funcionaba. Y pues 13 años después sigue siendo súper difícil, pero hasta ahora pues ha funcionado. Y me siento agradecido porque hemos podido servir a un montón de personas. Estamos hablando de cientos y cientos de familias y de miles de niños y jóvenes que sabemos que pudimos contribuir y llenar un vacío que tal vez no había antes. Darle voz a los sin voz, darle visibilidad a los marginados, y contribuir a la justicia social en nuestro país. Sí, y creo que bueno que hablamos un poco de esa zona porque a mí siempre me parece interesante que, o sea, estamos hablando del área metro, estamos hablando de una zona súper cerca a muchos lugares, entonces a veces se nos olvida que pues, dentro de esos mismos áreas hay núcleos donde se necesita apoyo y el ejemplo de ustedes ahí en la comunidad vietnam es uno específico y también me parece interesante lo que mencionas de, ya tenías el andamiaje que habían montado hacía varios años por casualidad con los pasajes y eso te funcionó, ¿verdad? Como para montar toda la estructura y seguir trabajando. Sí, y para enfatizar en tu punto, piensa que, ¿verdad? Ahora nosotros trabajamos con la comunidad de Vietnam, Sabana, Amelia, Puente Blanco, Guanamato y 7 residenciales públicos que hay en el área. Y son todos ¿verdad? El nivel de pobreza entre los menores de 21 años aquí es 92%. Wow. El aprovechamiento académico en matemáticas es 2%. ¿Verdad? Wow. Que eso no es, eso ni siquiera 1 de cada 10 cuenta con todas las destrezas que necesita. Y lo mismo sucede en español, que es menos del 25%, o sea que apenas 2 de cada 10 tienen las destrezas para el momento en que se lo dan el cuarto año. Wow. Pero tú estás hablando de que son comunidades costeras que están en la bahía de San Juan, que es por donde se mueve el grueso de la economía de Puerto Rico, más del 80% de todo lo que consumimos entra por ahí. Y aquí están la facilidad, todos los centros de distribución de las compañías principales que están aquí. Hay entidades importantes como GFR Media o El Nuevo Día, está la EPA, las oficinas centrales de FEMA, los parques industriales, pero también las oficinas de San Patricio, y todo está a 2 minutos. O sea que el contraste es bien marcado. Bien mercado, sí. Bien marcado. Entonces, pues, y ¿verdad? Una de las áreas más contaminadas de Puerto Rico, precisamente por la industrialización del aire, de cómo es que estas cosas están pasando y que se están repitiendo generación tras generación. Y tiene que haber una manera de nosotros romper eso. Si hemos logrado tantas cosas, ¿cómo es esto? No es algo que nosotros pudiéramos lograr, que es romper ese patrón cíclico de pobreza. Y eso es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Es como una estrategia holística al trabajo comunitario a través de la organización comunitaria, la educación y el medio ambiente, romper ¿verdad? Esos 3 componentes se unen para entonces tratar de romper con ese patrón cíclico de pobreza. Y cuando hablas de educación comunitaria, para que la audiencia entienda un poquito más específicamente a qué te refieres a eso, como apoderamiento a la comunidad, qué cosas Sí. específicamente. En trabajo comunitario y lo que tiene que ver con organizar comunidades, pues es bien variado y puede ir desde campañas de educación popular sobre el COVID y el uso de mascarillas a cuáles son tus derechos. En el caso, por ejemplo, de la expropiación, era cuáles son los derechos que tú tienes como residente. En el caso del medio ambiente, pues cuáles son las problemáticas ambientales que te están afectando y cómo tú puedes atenderlas. Cuáles son los derechos de los papás en cuanto al sistema de educación.
Pero hay una problemática también en la comunidad, por ejemplo, de los cerdos vietnamitas, que ¿Verdad? no tienen ¿Cómo así? no tienen nada que ver con la comida de Vietnam, pero están ahí, ya cruzaron en la bahía y están acá, pues, ¿cómo tú atiendes ese problema? Hay un problema de envejecientes. Vino el huracán María, y la comunidad obviamente estaba devastada, pues cómo nos organizamos para ejercer liderato, y ir organizando casa por casa, calle por calle, para implementar diferentes proyectos. Y también está lo que se llama un plan integral de desarrollo comunitario. Es como que tú identifiques por área: educación, ambiente, economía, qué necesidades hay en la comunidad y qué voluntad tiene la comunidad por trabajar por ella. Entonces, eso puede ir desde capacitación de desarrollo de liderazgo hasta ayudar a llevar a cabo las encuestas, hacer las campañas de educación popular, pero es incrementar la participación cívica, que es algo que deberíamos de hacer todos. O sea, eso no debiera de ser algo que uno espera o le exige a una comunidad de escasos recursos. Lo deberíamos de hacer en la clase media, en la clase alta también. Todo el mundo debería tener participación cívica activa, porque si no, no hay democracia, ¿verdad? Hablamos de derechos, pero tenemos que también hablar de responsabilidades, y una cosa va de la otra. En el área de educación, pues hay desde programas de tutorías, que fue el primero que empezamos, a robótica, acceso universitario. Brutal. Tenemos proyectos STEM, donde combinamos el medio ambiente con la educación, y los estudiantes aprenden todo lo que es el proceso científico, entrando al humedal que hay aquí, que está severamente impactado, pero que lo trabajamos con nuestros aliados de la comunidad Guanamato, el corredor del Yaguazo. O sea, todo lo que hacemos siempre hay un componente comunitario con el cual somos aliados. En Vietnam es con madres de la comunidad de Vietnam, y la Junta Comunitaria Residentes Unidos en Lucha por Vietnam. En Guanamato es con el corredor del Yaguazo. En la comunidad de Puente Blanco es con la comunidad organizada de Puente Blanco. Siempre hay un componente comunitario que es nuestro partner, nuestro aliado, y se comaneja el proyecto. Entonces, en el área de educación también, pues nosotros tenemos un proyecto que es muy importante, aunque puede ser eh, no del agrado de todo el mundo, pero para nosotros fue crucial responder a la necesidad de la comunidad. Y es que, desafortunadamente, de las escuelas que habían en el área, a pesar de los esfuerzos de las personas que trabajan en la escuela, que son personas que yo respeto mucho, que son, considero mis colegas, sobre todo los directores escolares, que yo creo que son uno de los puestos más importantes en este país, los Sí. directores escolares de las escuelas públicas, y que no tienen el apoyo que necesitan para lo que hacen. O sea, hablamos de los maestros mucho, y tienen razón, pero peor están los directores escolares, porque trabajan 14 horas al día, no tienen los recursos, hacen un trabajo, tienen que ejercer liderato. Al igual que el maestro, es un trabajo heroico, pero de las 7 escuelas, todas están en niveles de fracaso, y escuchaste las estadísticas ahorita. Sí. Entonces, ¿cómo apoyamos a la escuela? ¿Cómo apoyamos a la escuela? O sea, que nuestros programas van entrando para apoyar a la escuela. Vamos a hablar de acceso universitario, vamos a darle experiencias fuera del salón de clase, vamos a reforzar el aprovechamiento académico a través de las tutorías, la robótica. O sea que todo es un modelo de acompañamiento del individuo a través de las diferentes etapas de desarrollo, para que cuando lleguen a cuarto año y se gradúen, ellos puedan decidir quién ellos quieren ser, que Claro. no estén sujetos a opciones porque no les quedó más remedio, porque no tenían la preparación. Y nuestra teoría es, obviamente, que las experiencias cívicas, educativas y ambientales desarrollan un empoderamiento individual que se llama resiliencia, que la palabra resiliencia se ha puesto bien famosa desde Bien de María, moda. pero eso es, hace 30 años se empezó en la psicología, y se corrió la educación. Es cómo tú superas una situación adversa. Y empieza con un sentido de identidad y de autoestima. Y eso es lo que siempre estamos trabajando a través de todas estas experiencias, que son experiencias que tú rápido puedes lograr un éxito o un resultado positivo, y te motiva a decir, pues dale, pues vamos para adelante. ¿Verdad? Yo, a pesar de lo que está pasando, yo puedo seguir hacia adelante. Entonces, nosotros tenemos muchos proyectos corriendo, igual en el área de ambiental. Tenemos múltiples viveros de producción de árboles y plantas para la reforestación urbana y de la Reserva Natural Sierra de las Cucharillas, con el Yaguazo, que son nuestros aliados y comienzan la reserva. Eh, Tenemos proyectos de jardines polinizadores para aumentar las especies polinizadoras, que se perdió casi el 80% con el huracán María, pero de nuevo son experiencias para los nenes que tienen que trabajar en equipo, tienen que tener comunicación efectiva. Vamos a colectar semillas, las ponemos en las bandejas, germinan, las trasplantamos, entonces vamos a diseñar dónde vamos a sembrar, se siembra, pero no se queda ahí. Hay que monitorear eso, pues, cuál es el proceso científico de hacer ese monitoreo. Y entonces, de momento, había un solar baldío, y ahora hay un jardín, o hay un pequeño bosque, ¿verdad? Entonces, esas son las experiencias que le estamos brindando a los muchachos, integrando a los padres y los líderes comunitarios, sin duda.
Y me parece bien interesante porque pues, el factor que tú dijiste de cuando se gradúan puedan, ¿verdad? Ser la persona que quieran ser, ¿verdad? Ejercer donde quieran ejercer, tomar sus propias decisiones, que a veces, pues, lamentablemente, muchos de los jóvenes, pues, ya están, ya van a seguir los pasos de lo que han visto en sus casas, en sus comunidades, que no tienen la visibilidad de otras oportunidades que a través de lo que ustedes están haciendo, pues, le dan esa oportunidad de reconocer que, mira, a lo mejor sí puedo ir a la universidad, oye, puedo ser agricultor, puedo ser contable, me interesó las matemáticas, quiero trabajar en ese mundo, voy a ver cómo puedo lograrlo, que es darle las herramientas para que puedan ellos entonces tomar sus decisiones y tener un mejor futuro. Me parece súper importante y qué bueno que se está haciendo, ¿no? No, Estaba bien. Zumba, zumba. no, perdón, que la teoría de cambio nuestra es entonces que si tienes ese individuo con la posibilidad de alcanzar su autorrealización, pues una persona que está contribuyendo al desarrollo de Puerto Rico. Exactamente. Entonces, y esa es nuestra causa es Puerto Rico. Sí, que no rompas ese patrón y ya es alguien que se inserta en la economía y luego pues, sus hijos también y es una cadena, ¿no? Eh, Exactamente. Estaba viendo en la página de ustedes y yo imagino que se une con todo lo que está hablando, ¿no? El tema de escuela con causa, que es uno, me imagino que uno de los proyectos que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ese detalle en particular y cómo funciona o si es la sumatoria de todo esto que se llama así? ¿Qué es específicamente? Sí, esa es una buena pregunta. Ese es el proyecto que te digo, que a veces despierta controversias, pero que lo hicimos en respuesta a unos reclamos de cientos de familias que estaban buscando un cambio y que en realidad después de muchos años no veíamos una alternativa. Uno tiene que partir del principio y el principio es que no hay desarrollo humano sin educación. Y desafortunadamente nuestro sistema público, que fue de ser uno de los más emulados en Latinoamérica, inclusive en algunos sectores de Estados Unidos por el alcance de las escuelas a la comunidad, luego de procesos de educación popular de alfabetización, después se crearon las escuelas, y atado a todo este proyecto de las universidades, definitivamente catapultó a Puerto Rico. Pero desafortunadamente ha habido una intromisión indebida de la política, y se ha creado también unos sistemas burocráticos que no tienen la capacidad o la flexibilidad de atender o responder a las necesidades de los estudiantes. Cuando empezó el cierre de las escuelas, la escuela donde yo estoy ahora mismo estaba en ese proceso, estaba en una lista corta de escuelas que posiblemente se iban a cerrar porque hay supuestamente cortes presupuestarios que nunca he visto la evidencia de ese recorte presupuestario. Y también pues que hay escuelas cercanas y la matrícula estaba bajando dramáticamente porque la escuela no estaba funcionando. O sea que de 7 escuelas en el área, desafortunadamente las 7 estaban en incumplimiento con los estándares promedios de calidad educativa requerida por el gobierno federal. O sea que tiene 7 escuelas. En Estados Unidos le dicen failing schools o escuelas en fracaso, ¿verdad? Sin faltarle respeto a mis compañeros o de valorar el trabajo que ellos están haciendo, pero el sistema no permite la autonomía escolar y que la comunidad escolar pueda apoderarse de su propio proceso educativo. Entonces, vino la reforma educativa. Primero se había presentado en la administración antes de Rosselló y después vino Ricky Rosselló y volvió a presentar la reforma educativa. Y creó la apertura para lo que se llaman las escuelas alianzas, o que comúnmente se conocen como las escuelas charter. Ah, Entonces, la escuela con causa es la escuela con causa Rosalina Caraballo, que es el nombre de esta escuela original. Esta fue una escuela que se creó cuando esas poblaciones se mudaron del campo a la ciudad, igual que mi familia y la mayoría de nosotros. Supone que fue una escuela técnico vocacional, pero llevaba ya 30 años entre las peores 20 escuelas de Puerto Rico. Entonces, en los últimos 5 años se había hecho una inversión de casi 12 millones de dólares y no estaba haciendo cambio a través de unas propuestas federales. Y esta estaba en la lista corta de ser cerrada, y nosotros, pues, a través de la organización de los papás, que fueron los primeros que empiezan a traer la problemática de las escuelas y qué inherencia podemos tener nosotros en las escuelas, porque nuestros centros siempre están en las comunidades. Entonces empezamos a llegar a las escuelas y aquí teníamos un programa. Yo fui, inclusive en esta escuela, yo fui voluntario, fui maestro sustituto por la mitad de un semestre y después contraté a alguien para que terminara el año porque habían vacantes de maestro. Entonces tú tienes estudiantes que pasaron 9 y 10 sin nunca haber cogido una clase de ciencia o haber pasado un año completo. Y eso pasa en todo Puerto Rico. Nunca, no cogí matemáticas o no cogí la clase de español.
Entonces había esa vacante y nosotros la estábamos ayudando y tú ves lo que está pasando en la escuela y dices, diatre, qué fuerte. Pasa la reforma educativa y nosotros solicitamos para entonces administrar una escuela alianza. Y esto es una escuela alianza, es una escuela charter. Y lo vimos porque no es nuestra intención tener 15.000 charters ni convertirnos en administradores de escuela ni mucho menos privatizar el sistema, pero sí empoderar a la comunidad. Y si esto es algo que la comunidad necesita para su desarrollo comunitario y el gobierno no tiene la capacidad de hacerlo, ahí es donde entra el tercer sector o las organizaciones sin fines de lucro Claro. para llenar ese vacío. Entonces lanzamos en agosto, agosto del 2019, que probablemente ha sido una de las experiencias más difíciles y extenuantes de toda mi vida, Wow. porque fue un proyecto de conversión en una escuela tradicional que estaba operando y ahora la administración es compartida. Nosotros tenemos un modelo híbrido con el Departamento de Educación, o sea que no está completamente privatizado, pero nosotros estamos encargados de la administración académica, el reclutamiento de maestros, el programa de clases, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues entonces ahora nosotros reclutamos los maestros y administramos toda la parte curricular de la escuela. Tenemos 300 estudiantes de sexto a cuarto año. Wow. Nuevamente, más del 90% son pobres, casi el 35% son de educación especial. Y más del 90% de todos los estudiantes son de la misma área. O sea que, por ejemplo, el cuarto año, este año, ahora en agosto 2022, pues va a ser como va a ser un año emotivo porque fue con esa clase cuando yo estaba en segundo grado que nosotros empezamos el centro de tutorías cuando se les había tumbado el centro. Wow. O sea que es como un proyecto de continuidad. Y la idea es también cómo nosotros seguimos apoyando a las demás escuelas de Cataño, o sea que tenemos alianzas con todas las escuelas de Cataño que están corriendo todavía, porque nuestra idea no es competir ni desplazar, es empoderar. O sea que todos esos proyectos que yo te he mencionado antes siguen corriendo en todas las escuelas y hacemos las cosas en conjunto. Y yo no tengo nada en esta escuela, o yo no proveo un servicio en esta escuela que yo también no provea en las demás escuelas, porque nuestro enfoque es muy regional. No vamos a estar por todo Puerto Rico, es aquí, esta área fronteriza de Guaynabo y Cataño, hay unos elementos particulares que entendemos que nos pueden ayudar a romper ese ciclo de pobreza. O sea que eso es el proyecto de Escuela con Causa, Rosalina Caraballo, representando con orgullo aquí a nuestros estudiantes que nos impresionan todos los días y lo que ellos necesitan es la oportunidad, de verdad, Mira. necesitan dos cosas, acompañamiento, y ese acompañamiento que incluye estructura, oportunidades, demás, pero necesitan también la oportunidad de ser ellos, y que no, tú sabes que nosotros desafortunadamente como sociedad puertorriqueña le estamos fallando a nuestros niños y jóvenes. Y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero está tan acostumbrado a la Sí. situación que ya no crea discordia. Los mismos maestros como que para lograr la justicia salarial, desafortunadamente, un compañero que nosotros conocemos porque había participado en alguno de nuestros proyectos y nosotros trabajamos con esa escuela, falleció porque se quedó dormido guiando de un trabajo nocturno para poder completar porque el salario de maestro no le da y eso despierta las manifestaciones. Y eso no debería de ser así, sobre todo cuando en realidad el presupuesto del Departamento de Educación por estudiante es en un año normal $8,000. En los últimos 2 años han sido $12,000. Y quiero que Wow. sepas que el promedio de matrícula de las mejores 15 escuelas de Puerto Rico están entre $8 y $12,000 por estudiante. Y el Departamento de Educación tiene ese presupuesto a su alcance. Sin embargo, mira los números y los resultados académicos de nuestros estudiantes, mira los niveles de pobreza, la inserción laboral. O sea, hay una problemática en general de capital humano en Puerto Rico reconocido ampliamente por todos los sectores. Cómo es posible con tanto dinero y tantos recursos que hay disponibles para nuestros estudiantes. Entonces, estamos tratando de luchar con eso para darle la mejor oportunidad a nuestros estudiantes. Al final del día, o sea, los estudiantes no tienen culpa, ¿no? De las situaciones del gobierno, de sus ámbitos familiares donde ellos se están criando muchas veces, o que no tienen que ellos ser los responsables y ellos son los que se están perjudicando por culpa de otra gente, de otros terceros. Y eso que acabas de mencionar del presupuesto del Departamento de Educación es increíble poder Es, saber que hay un montón de fondos, hay un presupuesto inmenso. Entonces tú vas a los salones, imagino tú lo verás todos los días, la calidad de los salones, los libros, la parte salarial. a mí lo de los libros me chocan porque, tú sabes, si tú tienes una clase de un 10º grado, por darte un ejemplo, y ellos son 47 y me da 20 libros.
pues, ¿verdad? Y ellos tienen que compartir los libros. Está bien, pues tienen que compartir los libros. Tú no puedes todos los años hacer una inversión de $300,000 por escuela para comprar todos los libros que hacen falta. Lo puedo entender. Bueno, pero comprar la cantidad de libros que hace falta para que por lo menos cada estudiante de cada grupo tenga un libro, porque entonces hay nenes que tienen que compartirlo. Y la facturación por esos libros, o sea, el dinero está ahí. ¿Por qué no está llegando el dinero a las escuelas, verdad? Y lo interesante es que esta ley, que ha sido altamente criticada, y sin duda por todo el rollo que hubo con la secretaria y después Ricky, pero esa ley abrió una caja de Pandora, que es que establece cómo es que se tiene que calcular el presupuesto del Departamento de Educación y dice que el 70% tiene que llegar a las escuelas. Pues ninguna escuela de Puerto Rico. O sea, que esto no es un asunto de las escuelas Alianza, esto no es un asunto de la charter. Esto es un asunto de que todos los estudiantes de todas las escuelas de Puerto Rico públicas, especializadas, vocacionales, y las escuelas Alianza, las Montessori, todas, por ley, los estudiantes son estudiantes de escuela pública, por lo tanto tienen derecho al dinero y ninguna está recibiendo el presupuesto que se supone que estén recibiendo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y por qué no está llegando al salón de clase? Hay un principio en la economía que dice que tú ves los valores de una sociedad de acuerdo al presupuesto nacional. Pues tú miras el presupuesto de educación y dices, pues, mano, pues esta gente ama a sus niños, pero cuando ves los resultados, o sea, mira el periódico de los últimos 5 meses, todos los asesinatos y tiroteos con menores de 25 años. Y mira a ver de dónde estudiaron o de dónde desertaron, ¿verdad? Entonces, es una injusticia social que, o sea, si tú tienes la capacidad de enviarlos al sistema privado, tú lo haces, porque sabes que la educación va a ser mejor y yo no, para mí es de las peores cosas que está pasando en nuestro país, por lo que tú dijiste, porque ellos no se pueden defender a sí mismos, son menores de edad, los toca a nosotros hacerlo, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que está pasando, pero algo sucede que no podemos romper con esta problemática. Y pensando, ¿verdad? Tú ahorita dijiste lo que me parece interesante, que quería volver a ello, el tema de que ustedes están bien enfocados en la zona de Guaynabo y Cataño, en estas escuelas. Pero obviamente ustedes de cierta manera están creando un modelo que se pudiera Exacto. replicar en otras áreas de Puerto Rico, porque estoy seguro que en muchas comunidades no tienen, ¿verdad? La bendición de tener un grupo como ustedes apoyándole. Dos cosas ahí, ¿no? ¿Cómo otras comunidades, por tu experiencia, están sobreviviendo ante esto que estamos hablando? Y lo segundo, si tú lo ves como un modelo que quisieras que a futuro, ¿verdad?, se pudiera replicar en otras áreas. Sí, y ese es parte de nuestros retos de cómo comunicamos lo que nosotros hacemos, porque si te das cuenta, hacemos una variedad de cosas. Y yo Claro. dejé fuera cosas como, ahora nosotros tenemos proyectos nuevos de atención a envejecientes con entregas de comida y de agua filtrada. O sea, la cantidad de cosas que estamos haciendo, tenemos programas de internado, recibimos voluntarios de afuera, tenemos alianzas con universidades. Y es porque precisamente es un modelo enfocado, es un modelo de desarrollo comunitario enfocado en áreas geográficas específicas, ¿verdad? Entonces, por darte el ejemplo más sencillo que todo el mundo puede apreciar, conocemos los centros Boys and Girls Club Claro. o los centros Horizon y ACPR, que son dos entidades líderes en Puerto Rico, súper reputables, y que yo uso mucho de los modelos de ellos. Pero ellos crean centros, ¿verdad? Que tienen ofrecimientos holísticos, pero son centros, ¿verdad? Y aquí no, aquí estamos tirando todo un esfuerzo holístico solamente en este lugar. En teoría, nosotros deberíamos de entonces poder recoger todas nuestras experiencias y que ese modelo entonces sea replicable en lugares que tienen condiciones parecidas. Yo creo que los casos más famosos donde está pasando algo parecido es en el Cañón Martín Peña, con el G8, que son las comunidades unidas, pero ellos tienen un andamiaje gubernamental que es el enlace del Cañón Martín Peña, que es una corporación pública sin fines de lucro. Entonces, eso ayudó a crear la organización comunitaria por la visión de una líder extraordinaria del servicio público que creó el modelo, pero tienen ese andamiaje que los ayudó a crear el plan de trabajo que ellos están haciendo y ejecutando y que continúa operando esa oficina. Pero hay una gesta comunitaria indiscutible que también abarca muchos aspectos como lo estamos haciendo nosotros. El otro es Cantera, que tiene un modelo parecido también, donde hay una corporación pública dedicada a impulsar el desarrollo comunitario. Otras personas que yo conozco, y estoy seguro que se me están quedando grupos fuera o que yo no los conozco, que están haciendo cosas parecidas, el proyecto PS en Humacao, que es Cierto. uno de los ejemplos que yo también sigo.
Yo miro mucho el Caño y Humacao y el Boys and Girls Club para aprender cómo ellos están haciendo las cosas, porque nosotros somos bien pequeños. Y tienen ese acercamiento holístico también, donde están entrando en educación, ambiente, microempresas, ¿verdad? Empoderamiento comunitario. Entonces, la idea sería así, replicarlo, pero tienes que tener ese componente, ¿verdad? Ahí nosotros lo que miramos fue que sí, hay grandes necesidades, pero también hay muchos activos. Está la Bahía de San Juan aquí, hay una reserva natural, todas esas industrias que de alguna manera pues tal vez crean la contaminación, pero también son oportunidades de empleo. Y ¿cierto? que geográficamente nosotros estamos cerca a Bayamón, donde están todos los campus secundarios de todas las universidades principales de Puerto Rico. O sea que tú puedes hacer lo que se llama un pipeline o ese tracto educativo de desarrollo desde Kindle hasta el trabajo, ¿verdad? Eso viene de un modelo de Estados Unidos que se llama Cradle to the Job. Como yo te acompaño desde pequeño hasta que consigas un trabajo. Y eso es el modelo que estamos montando aquí. Eso estaba bien interesante porque no había captado el factor level, que es verdad, o sea, donde ustedes están bien cerca a todas las industrias, obviamente de la bahía, pero también tienen las universidades, están bien cerca también a la capital, también San Juan, so que pueden hacer otras conexiones por allá, y es verdad que pudiera ser ideal poder conectar con las empresas y tan pronto te gradúes, ya yo te conecté con un trabajo rápido o te conecté con la universidad, que no había captado eso, me parece que es súper importante y a tu punto, ¿verdad? Pues no todos los proyectos en otros pueblos van a tener esos beneficios que pues, entonces hay que ajustarlo a cada zona, ¿verdad? Con su idiosincrasia de cada zona. Ahorita mencionaste, ¿verdad? El tema de las comidas, los envejecientes, todas esas cosas adicionales que están haciendo. Me imagino que obviamente todo el tema de la pandemia cambió un poco a lo mejor los planes. Mencionaste que la escuela comenzó en el 2019, la pandemia llegó ahí rápido después. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en ustedes como organización y en los diferentes programas y eso? Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que hay que echar para atrás a María, porque el tema de los Claro. envejecientes en particular surgió con María, porque tal vez hay envejecientes que viven solos, pero tenían una ama de llave, ya sea a través del municipio o que sus hijos tal vez viven fuera o en otro pueblo o que tienen otro trabajo y viven en sus propias casas y le pagaban a alguien que iba a ayudar. Y cuando se cayeron las comunicaciones y la electricidad, fue como un caos, ¿verdad? Y literalmente hubo veces que nosotros llamábamos a una casa y había un envejeciente ahí, llevaba 3 días y no había comido, no se había comunicado con nadie, o sea, no tenía cómo llegar al supermercado o lo que fuera. Y fue como bien chocante porque, ¿verdad? Con toda honestidad, siempre nos hemos enfocado en líderes, niños, adolescentes y los adultos en el sentido de que son los papás de los niños y adolescentes. Entonces fue como que, wow, se descorrió el velo. Y ahí, desde los centros de tutorías, empezamos a hacer proyectos de servicio a los envejecientes con nuestros mismos estudiantes de escuela elemental e intermedia. Vamos a arreglarle el patio, vamos a traerle una compra, le traíamos comida. Y era como que el componente de servicio a la comunidad del centro comunitario era atender a esta población. Y como que después de María, que se fue más o menos normalizando la cosa, pues se quedó como una iniciativa. Después vino los terremotos y pandemia y dice, wow. Y esta es la población más vulnerable a la pandemia. Entonces, también está el tema de cómo tú te reinventas cuando tú no puedes proveer los servicios que se supone que tú proveas. O sea, que yo creo que la pandemia fue devastadora en múltiples industrias, pero una en la que fue devastadora across the board, como que en todo el espectro de los servicios, fue en la de las organizaciones sin fines de lucro, porque si tus donativos dependen de que tú estés proveyendo el servicio y estás incapacitado de hacerlo porque la ley no te lo permite porque hay un lockdown, pues tienes un problema bien grande económico para seguir con tu equipo de trabajo. Si tenías un evento o algo masivo para recaudar fondos, pues no puedes Bueno, pero hacer. sí, sí, totalmente, sí, sí, exactamente. Y si tu propósito es yo doy tutorías y no puedo dar tutorías, pues el donante va a decir, pues no estás dando tutorías, no te voy a pagar para que te quedes en tu casa haciendo nada, ¿verdad? Que es lo mismo que le pasaría a un mesero o al barbero que no podía ir a recortar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero eso afecta a 100% de la organización sin fines de lucro. Entonces, pues los centros de tutoría, nosotros tenemos un modelo donde madres de la comunidad se integran en el proceso de administrar el centro y de crear oportunidades de voluntariado específicamente en la cocina, para que los nenes coman comida caliente. Y lo que hicimos fue que rediseñamos el proyecto para que se convirtieron en comedores comunitarios que cocinan la comida, entonces se reparten a las personas envejecientes
Y pues es un proyecto que ha continuado hasta ahora. Y así fue que, por ejemplo, llegamos a ese. Y lo de la pandemia, pues los retos tradicionales que le pasaron a todo el mundo. Nuestros estudiantes no tenían acceso a internet, no tenían computadora. Nosotros, casi el 80% de nuestros estudiantes no tenían ni una cosa ni la otra. Y una Wow. cosa que a mí me chocó mucho fue que algo que positivo que sacó que logró el Departamento de Educación con todos los retos es que consiguieron las computadoras para cada estudiante. Entregar la computadora y era como que pues firma aquí para que te lleve la computadora porque mañana vamos a empezar en línea y de momento era como que el papá, que a veces tiene mi edad, ¿verdad? Permiso, ¿cómo se prende la computadora? Entonces es como wow, pero porque ya uno está tan acostumbrado, pero ahí es donde tú ves la brecha social, dicen. Se O nota. sea, no hay ninguna razón, ¿verdad? Yo me recuerdo en el 2000 que una campaña política era que cada hogar tuviera una computadora. Porque ya para ese tiempo era generalizado el acceso a la computadora. Estás hablando de 22 años después o 21 años después en ese momento y te dicen, ¿cómo la aprendo? O sea que hubo que reinventarnos de un montón de maneras, irnos virtual, hacer videos, módulos, cómo tú haces trabajo ambiental. Una cosa que todavía a mí me molesta es que las reservas naturales estaban cerradas, pero los moles y las barras, tú sabes, Sí, las vallas cerradas y la reserva natural, todo lo que te ayuda a tu estabilidad psicoemocional está cerrado. Y lo demás está abierto. Y pues como tú reinventas eso, pues nosotros modificamos mucho nuestros proyectos, nosotros estamos bien enfocados en la reserva y ahora estamos mucho más activos en realizar reforestación urbana, ¿verdad? Y ahora hacemos las dos cosas, pues tenemos la reserva y estos proyectos de reforestación urbana, o sea que yo creo que la sobrevivencia de cualquier organización sin fines de lucros requiere adaptación y flexibilidad. Si tú te puedes adaptar, tú sobrevives. Si no, va a ser bien difícil. Pero eso requiere pues, mucho liderazgo de todo el mundo en el equipo de trabajo, mucha motivación, muchas ganas de seguir hacia adelante y de cumplir con tu misión. Y no importa el obstáculo, mi visión está puesta ahí en la meta. Y creo que algo que está aquí, como que hemos hablado entre líneas, y tú lo has mencionado varias veces, yo creo que es bien importante recalcarlo, ¿no? Mencionaste el tema de adaptación, pero yo creo que ustedes, por lo que he aprendido hoy, no solo adaptarse, sino adaptarse de la mano de la comunidad. O sea, la comunidad necesita esto, pero nosotros vamos a buscar la forma de poder proveerle eso, ¿no? Que no es solo, pues vamos a hacer este programa por hacer este programa porque vamos a pedir una propuesta a X fundación o a X fondo. No, no, vamos a hacer esto porque la comunidad ya me lo está diciendo, mira, me falta esto, necesito lo otro, ¿cómo ustedes me pueden ayudar? Y es lo más difícil porque tal vez tú tienes tu propio plan o tú tienes tu área de expertise, pero eso no es lo que hace falta, pues o no deberás de estar ahí o no debiste haber perseguido una propuesta que no estaba alineada con las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Entonces, igual que cualquier negocio, pues una organización sin fines de lucro tiene sus mejores prácticas, y una es no perseguir propuestas por conseguir dinero, sino porque cumple con tu misión o tu plan de trabajo. Pero lo de los envejecientes fue una curva y todavía estamos aprendiendo. Repartir comida diariamente a sobre 90 envejecientes es complicado, cuesta mucho dinero, sobre todo por lo de la gasolina, y es que ahí hay un mundo de necesidad. Entonces, no tenemos que hacerlo todos nosotros, o sea, que estamos trabajando en alianzas con los municipios, de qué manera comunicamos lo que está pasando para que otras personas puedan ayudar. Y también otra cosa que siempre tratamos de hacer es cómo entrelazamos lo que estamos haciendo para que no estemos haciendo cosas aisladas, ¿verdad? Lo chulo de una constelación o de la constelación de los Reyes Magos que a todos nos encanta es que cuando están los tres, pues pensamos en los Reyes Magos. Pero si fuera cada una estrella individual, pues serían tres estrellas. Entonces, pues como ahora, una de las cosas que nos estamos planteando para este año escolar es tener un programa de servicio de comunidad en los centros, pero también en la escuela. Y tengo estudiantes de superior. ¿Cómo ellos se insertan en este proceso de acompañamiento con el envejeciente? No sé cómo se va a ver, no sé si nos va a salir, pero es cómo interconecto este trabajo de jóvenes con este trabajo de envejecientes que está alineado en el desarrollo de liderazgo comunitario para estos jóvenes que van a ser futuros líderes que en algún momento, si ellos quieren ser agentes en su comunidad, van a tener que manejar estas problemáticas como yo los voy preparando. En febrero se inundó la comunidad de Guanamato, en la Barriada, ahí en Cataño, y salió en la prensa y lo que sea. Nosotros estuvimos activos, nosotros tenemos programas de manejo de emergencias, tenemos una plataforma que fue la primera plataforma de Puerto Rico que se llama Conecta Recursos, que capta la información y la publica en las redes para conectar las necesidades con los recursos.
ahí lo que hicimos fue que nuestros estudiantes de cuarto año se insertaron a ese proceso de encuestar las necesidades de la comunidad, de recolectar comida y de los artículos que les hacían falta, porque hubo gente que lo perdió todo aquí en la escuela, y entonces ellos ir casa por casa ayudando. Y fue una de las experiencias que más desarrolló su autoestima y su posibilidad de verse como agentes de cambio, porque están atendiendo una necesidad, no están en la casa esperando que un adulto lo haga, que es parte de nuestros principios. De ahí fue que empezamos nosotros, de cómo los jóvenes meten manos, y le creamos las oportunidades para hacerlo. O sea que esa interconexión también siempre es bien importante para el trabajo que uno hace. Y hablando de esa interconexión, ¿cuál ha sido el recibimiento de los líderes comunitarios? Como que te dicen, menos que están súper agradecidos y están bien como pompeados de seguir trabajando con ustedes. ¿Cuál ha sido la recepción, ¿verdad, de ellos ante su trabajo y eso? Pues mira, yo creo que ha habido de todo, porque la mayoría de ellos son mayores que yo. Y entonces, y ahí yo pienso en varias mujeres que yo las quiero un montón y ellas me dan la bendición y todo. Y entonces como que pues ya son mayores, o sea que yo tiendo a hacer lo que ellos me pidan, pero hay veces que yo les digo como que no, pero tú también tienes que hacer esto. O sea que yo creo que ha sido una experiencia de aprendizaje bien grande para mí como persona y para todo nuestro equipo de trabajo. Yo obviamente sí, estoy seguro que se sienten agradecidos, pero yo lo que he notado es que mientras más proyectos nosotros podemos montar, mientras más recursos podemos traer a la comunidad, más ellos trabajan. Entonces eso es como que pues un motor para nosotros, pues nosotros también tenemos que meter mano, porque fíjate que ellos le siguen metiendo la milla extra y ellos no cobran, esta es labor voluntaria, ellos no tienen que estar pasando por todo este trabajo, tienen sus propias familias, muchos de ellos ya tienen nietos y salen a la calle todos los días a ayudar, como que cuántas personas nosotros podemos decir que están haciendo eso en el día a día de Puerto Rico, ¿tú sabes? ¿Cuánta gente que está criticando por las redes sociales o escuchando a M están metidos ahí como voluntarios en su propia comunidad para tratar de resolver el problema? Como que pues todo el mundo se molesta porque están desarrollando la costa. A mí me molesta bastante de que no estamos apreciando nuestros recursos naturales, pero ¿cuántos de nosotros en nuestras propias comunidades residenciales, urbanizaciones privadas o condominios estamos aportando a la reforestación desde donde nosotros estamos? Entonces ellos sí lo están haciendo. Y ha habido momentos bien bonitos y momentos difíciles y tristes, pues porque a veces se mueren y son gente que vio a tus hijos nacer y todo eso. O sea que yo creo que es como de esas cosas que tú no te esperas que vas a recibir. Sí. Y pues que uno tiene que agradecer porque pues tal vez son los que deberían estar saliendo en el periódico todos los días y no estas changuerías que salen en las noticias todo el tiempo, tú sabes. Y son gente que de verdad que están haciendo la diferencia en Puerto Rico cuando los que debieran de estar ejerciendo liderazgo están politiqueando, están buscando contratos y ese tipo de cosas. Bueno, comparto 100% tu sentir y porque yo creo que, y eso es parte de la razón que nosotros existimos y queremos, ¿no? Y es porque hay tanta gente haciendo cosas buenas que no se le da auge, no se le da espacio. Entonces, como tú bien dices, toda esa gente que está haciendo comentarios en las redes probablemente están detrás del sofá escribiendo ahí un comentario y son el primero que baja la ventana y tiene una lata en el expreso, y después tiene que venir un corillo de jóvenes que cogieron su mañana del sábado con una organización como la de ustedes y deciden ir a hacerlo, y ese corillo de jóvenes nadie le dio ningún tipo de visibilidad, nadie les dio ningún tipo de fondo y ellos fueron y lo hicieron, ¿no? Que sí, que estoy de acuerdo contigo y quisiera, ¿no? Y siento, ¿verdad? Que Puerto Rico, pues mucha gente cada vez más se está dando cuenta y está haciendo cosas buenas, pero nos falta mucho camino, ¿no? Y agradezco tu vulnerabilidad y contarnos y hablarnos de todo lo que ustedes hacen y más allá, sino de la gente con la que ustedes han podido interactuar y conectar, que es por lo que hacen, ¿verdad? Su labor. Y nada, para ir cerrando ya más o menos, ¿no? Obviamente hacen un montón de cosas y invitamos a la gente a que los busque y conozca más de ustedes. Han estado las redes abajo durante todo el día en el episodio. Te quería preguntar dos cosas. Uno, rápido, ¿no? ¿Dónde la gente puede apoyarlo a ustedes si pues, reciben donaciones? ¿Dónde las reciben? ¿Cómo las reciben? Y pues, segundo, ¿verdad? ¿Qué otros planes a futuro tienen? Tienen muchas cosas en el plato. Las clases empiezan ahora en agosto. Pero, ¿verdad? A futuro, mirando probablemente ya el año que viene, ¿qué otras cosas vienen por ahí?
Hay dos maneras bien fáciles de apoyarnos. La primera es siguiéndonos en las redes para ver las oportunidades de voluntariado que surgen, porque siempre necesitamos voluntarios de lunes a viernes, pero también hay varios sábados al mes que hay oportunidades para trabajar o en casas de envejecientes o en proyectos de reforestación. También dando donativos. Nosotros tenemos un programa de donativos recurrentes donde tú puedes dar $5 mensuales. Y pues suena como poco, ¿verdad? Pero esos 60 pesos nos ayudan a comprar 6 platos de comida para los envejecientes, ¿verdad? Y hacer que lleguen ahí. O sea que esas son maneras bien sencillas de apoyarnos. Y en nuestros planes de este año es consolidar el proyecto que estamos haciendo y con el favor de Dios, con menos restricciones de COVID para poder hacer las cosas en verdad como están diseñadas para hacerlas. Estoy emocionado. Nosotros tenemos un proyecto que se llama LabCom, que es un proyecto de STEM que te mencioné, que lleva sobre 600 estudiantes de las escuelas públicas a la Reserva Natural de la Ciénaga de las Cucharillas para hacer ciencias ecológicas. Pues queremos poder transportarlos y llevarlos porque con la pandemia obviamente ha sido un reto de la escuela, pues el potencial es ilimitado. Y seguir luchando por la justicia social, por los derechos de nuestro pueblo puertorriqueño, y demostrar que sí, nosotros podemos hacer un cambio, nosotros sí podemos hacer un mejor Puerto Rico, nosotros sí podemos ser el país que todos soñamos y no tenemos que estar a la merced de ciertos sectores tradicionales que tal vez han dominado el día a día, que nuestra patria se puede hacer valer con lucha, entrega y sacrificio. Sí, así mismo es. Estoy súper de acuerdo y el desarrollo está en nuestras comunidades. Ahí está la gente, ahí está la pasión, ahí está la gente que quiere a sus vecinos, que quiere ser para adelante, simplemente como hablamos ahorita, darle esas oportunidades. Me gustó que mencionaste lo del voluntariado, creo que siempre es bueno mencionar lo que si tú no puedes apoyar económicamente una organización, sí puedes apoyarle con tu tiempo, que es súper importante y es bien valioso también. So que dijiste que en la página de ustedes ahí siempre están las oportunidades y es sencillo, tienen Sí, que se poner postean. o simplemente te escriben y van. Sí, usualmente se pone la instrucción de si tienes que registrarte o si puedes aparecerte nada más, dependiendo si hay cupo. Ok, perfecto. Pues Michael, agradecido por tu tiempo, agradecido por la labor que Gracias. están haciendo. Saben que aquí tienen un aliado, podemos seguir conectando y apoyándole para que puedan seguir su labor y obviamente ese desarrollo comunitario que es tan importante. Dale, un millón de gracias. Gracias a ti, a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirles. Los invitamos a buscar a Caras con Causa en todas las redes sociales y en su página web. Y también, como siempre, a seguirlo a nosotros en todas las redes como paraservirles.pr para que conozcan de otras organizaciones haciendo labor importante en Puerto Rico, oportunidades de donaciones, voluntariado y todo lo que ofrecemos ahí en nuestras páginas de redes sociales. Muchas gracias y recuerden que aquí, para servirles.